¿Sabía usted que la gastritis es una de las enfermedades más comunes en nuestro país? En la siguiente nota descubramos qué tanto sabe la gente acerca de este mal. El 80% de los casos de gastritis que se registran en el país están originados por los desórdenes alimenticios de las personas. Pero, ¿conocen de esta enfermedad? ¿Usted alguna vez ha padecido de gastritis? Sí, muchas veces. ¿Y por qué cree que se da? ¿Cuáles serían las causas? Y te dicen que a veces que a veces no se alimentan a su hora, no comen a su tiempo, pues, ¿no? Mayormente es por eso, ¿no? Claro, mayormente. ¿Y la gastritis? ¿Usted ha sufrido de gastritis tal vez? ¿No ha comido sus horas? Sí, un tiempo. Tuve que estar más o menos un mes por más o menos consumiendo pura fruta nada más. ¿Y cuáles serían esos síntomas que le dieron? Acidez, ardor en la boca del estómago más o menos. ¿Usted ha sufrido de gastritis? Justamente yo estoy con gastritis. ¿Y cuáles son esos síntomas que siente? Que cuando ya tienes gastritis, cuando tomas gaseosa te duele el estómago. ¿Y a veces ha sentido que cuando come igual le arde el estómago también? Sí, porque cuando comes ají amarillo, así ya te arde el estómago, ya no puedes comer esas cosas. ¿Usted ha sufrido gastritis? No, todavía no. No ha sentido que le arde el estómago más o menos. No. ¿Come siempre sus horas? Sí, pero a veces cuando no puedo un jugo, pues siempre hay fruta. Siempre tratar de consumir algo para que tenga en el estómago. Agua, claro, pues. ¿Y la gastritis? ¿Sabe por qué se da la gastritis? Gastritis, cuando come fuera del horario. El hecho de no comer a tus horas, desarreglos alimenticios, eso te genera la gastritis, ¿no? Así es. ¿Sufre usted de gastritis o ha padecido algunos síntomas? Yo sufro de gastritis. ¿Qué síntomas ha tenido? Bueno, yo tengo arroz del estómago y estoy en tratamiento. Todavía sigue en tratamiento, es un proceso largo, ¿no? Sí, proceso muy largo. Si bien la mayoría coincidió en que esta enfermedad se debe por no tener un horario establecido para comer, también existen otros factores, como tomar demasiado alcohol e infecciones del estómago. Sin duda, llevar una vida saludable y acudir siempre al doctor es la mejor opción para evitar este mal. Se cree que el 80% de nuestra población padece de gastritis. Esta es una cifra alarmante, por lo que vale la pena conocer sobre esta enfermedad, cómo podemos prevenirla y cómo combatirla. Para eso necesitamos conocer en primer lugar cómo funciona nuestro estómago. Este es un órgano que forma parte de nuestro aparato digestivo y es el que recepciona los alimentos una vez que estos han sido ingeridos y han pasado por un conducto llamado el esófago. Aquí es donde en primera instancia empieza a ocasionarse la digestión de los alimentos. El estómago está compuesto por su interior por una llamada mucosa que está formada por unas células que producen justamente un ácido poderoso que lo que hace es digiere los alimentos una vez que llegan ahí. ¿Para qué sirve? Para que los alimentos puedan descomponerse en sus partes más pequeñas y una vez que el alimento pase al intestino sea absorbido hacia la sangre con todos los nutrientes. ¿Qué es lo que ocurre además? Que estas células que forman el interior de nuestro estómago producen además una capa mucosa protectora. Esa es la que las protege con respecto a este ácido que es bastante fuerte. Si no tuviéramos esa capa protectora, nuestras células padecerían y se dañarían. Justamente, ¿qué significa tener gastritis? Significa que esta capa no está cumpliendo con su función. Por algún motivo se ha debilitado o ha desaparecido y eso produce el daño de nuestras células. Por eso es importante que reconozcamos cuáles son las causas que nos predisponen a tener gastritis. Esta sería la primera causa y la más importante para ponerla en la cabeza: el desorden en el horario de alimentación. Muchas veces, debido a nuestras actividades laborales o responsabilidades, hacemos variaciones en la hora de tomar desayuno, de almorzar y cenar, y eso podría hacer que el ácido se secrete de forma inadecuada en momentos que no estamos alimentándonos y producir pues irritación gástrica. Otra causa: el uso de medicamentos. En particular, algunos medicamentos como los antiinflamatorios o algunos antibióticos son bastante fuertes y generan justamente una debilidad de la mucosa del estómago y esto daña las células y produce gastritis. Otra causa, los hábitos nocivos, específicamente el fumar y el beber alcohol, pueden contribuir directamente con el daño de nuestra mucosa gástrica y ocasionarnos gastritis. Importante que lo consideremos. Otra causa,
estamos la mala alimentación. La mala alimentación tiene que ver con lo que comemos propiamente, específicamente alimentos muy condimentados o procesados son los que pueden causar irritación directa de nuestra mucosa gástrica y producirnos gastritis. Otros alimentos en particular como el café o beber alimentos muy calientes pueden contribuir también a que haya una lesión directa de nuestra mucosa y de esta manera producir gastritis. Además, debemos tener en consideración otro factor muy importante que normalmente nos afecta y es, así es, el estrés, al que estamos habituados muchas veces en nuestra rutina de vida. El estrés emocional en particular produce aumento de la secreción ácida gástrica, sobre todo si este estrés es persistente y crónico y puede llevarnos a desencadenar una gastritis. ¿Cuáles serían entonces los síntomas para reconocer a una gastritis? En realidad son múltiples y diversos. Dentro del más conocido, por supuesto, tenemos el ardor en la boca del estómago, pero también, dependiendo del grado de la gastritis, puede darse síntomas muy sutiles como simplemente una indigestión, un pequeño dolor cólico, llenarte de gases o sentir un poco de malestar como náuseas, vómitos o hacer un poco de diarreas. En todo caso, tenemos que estar atentos a los síntomas iniciales. Cuando sentimos un disconfort gástrico, lo ideal es que vayamos a consultarnos al médico para que pueda descartar que estemos padeciendo de una gastritis. ¿Cómo se hace el diagnóstico de gastritis? Tenemos dos mecanismos para hacerlo. El primero es el diagnóstico preciso dado por un procedimiento que se llama una endoscopía, donde el médico introduce un aparato con una pequeña camarita con una manguera flexible que ingresa hasta el interior del estómago y directamente puede observar el interior de la mucosa. Es más, con este examen también se puede extraer una pequeña muestra para determinar si hay la presencia de algún germen que esté asociado al desencadenante de gastritis, como es el germen del Helicobacter pylori u otros parásitos o bacterias que pueden producir irritación gástrica. También podemos hacer un examen clínico adecuado como médicos y podemos determinar si la persona está padeciendo con problemas gástricos aún sin necesidad de hacer un examen. Puedo darte un diagnóstico inicial tentativo por lo menos de molestias gástricas que probablemente se deban a una gastritis y darte un tratamiento inicial aún sin hacerte un examen de endoscopía. Esto se puede desarrollar en personas sobre todo jóvenes y que no tienen antecedentes familiares importantes donde tengamos que descartar complicaciones debido a estos daños gástricos. La prevención, amigos, consiste básicamente en evitar los factores desencadenantes, o sea, respetando los horarios de alimentación y mantener una nutrición adecuada para evitar el daño gástrico. Bien, ahora lápiz y papel porque les voy a presentar la receta para prevenir y evitar la gastritis. En primer lugar, debemos respetar nuestros horarios de alimentación, ya que el ácido gástrico se está generando constantemente cuando pasamos periodos de tiempo prolongados sin probar el alimento. El tratamiento antiácido puede ser necesario si es que es prescrito por un médico o también podría ir uno a la farmacia y solicitar un antiácido, pero solo calmará la molestia en ese momento y no es un tratamiento ideal. El tratamiento para eliminar los gérmenes, si es necesario, puede ser prescrito por el médico y debe ser utilizado de la manera adecuada. Recordemos que no debemos pasar mucho tiempo sin comer por las mismas razones de que se va formando el ácido. Evitar los alimentos muy pesados, condimentados y las gaseosas sería ideal apenas empecemos a sentir molestias abdominales. Algunos alimentos alcalinos como la leche pueden calmar la molestia, pero a la larga pueden dañar, ya que el calcio de la leche puede favorecer la secreción ácida gástrica. Recordemos que el control médico luego del tratamiento inicial para descartar otros problemas es necesario muchas veces. Por supuesto que debemos de mantener una agenda relajada donde podamos controlar nuestro nivel de estrés, que es de vital importancia en estos casos de gastritis. Bien, amigos, con esta receta muy importante para su vida, los dejo, espero que hayan tomado nota y hayan estado muy atentos a la explicación. Volvemos aquí con más en Dr. Joe porque tengo muchas cosas interesantes que comentarles.